estado? Muy buenos días. Joé, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Joanna, por darme esta oportunidad. Que por vez primera estoy en este nuevo espacio, usted, ¿no? Pero usted no había venido aquí a esta emisora bueno, tan la emisora sí, como tal, ¿no? En la Super 7, pero como transmitiendo en forma simultánea, radio, televisión, es la primera vez. Y particularmente contigo en este espacio, que en otro había estado. Claro que junto con tu hermano, nuestro amigo, ¿no? Y en este caso mi amigo, porque es tu hermano. Y qué bueno que estoy aquí a disposición tuya para tratar los temas de que tú entiendas. La idea es tratar de entender, hay aspectos muy técnicos que solo lo manejan ustedes, los economistas. A veces la población no entiende muchas cosas que se dan de crecimiento o cómo a ellos no le toca, pero me gustaría que iniciemos, Joé, usted haciendo una evaluación, ha culminado no voy a hablar del cuatrimestre porque este mes no ha terminado, pero ha terminado el primer trimestre de este año. ¿Cómo evalúa usted el tema, cómo evalúa la economía, cómo evalúa la gestión de gobierno en estos primeros 3 meses y el desempeño económico? Bueno, como que algo anda mal en la economía dominicana. Ese es el resumen, tal vez hasta el titular de una noticia que pueda recoger lo que estoy en condiciones de decir acerca de tu pregunta. Y cuando digo que algo anda mal en la economía dominicana, no es una expresión hueca, como decía don Juan Bosch. Es una expresión que tiene sustento. ¿Por qué lo decimos? Bueno, ¿cuál es el principal indicador que tiene la economía de un país? El Producto Interno Bruto. ¿Cuál fue el desempeño que tuvo el PIB durante los 2 primeros meses, que son las estadísticas que se conocen? No hay más estadística actualizada, me refiero. Apenas 1.5% de crecimiento. Y febrero fue de 0.7%. Es decir, una ralentización de la economía, una desaceleración de la economía que está inclinando a que, de continuar con ese comportamiento, la economía no va a alcanzar el 5% que ha estimado las autoridades al final del año 2025, sino que pudiera estar rondando el 4%, que entonces sería un revés para el principal indicador económico, que es el PIB dominicano. En cuanto a la inflación, ya hay amenazas internas y externas que están presionando los precios hacia el alza. Si usted calcula, observa, la inflación subyacente ya supera el 4%. Y cuando supera el 4%, indica que al estar por encima del 4%, que es la meta que tienen las autoridades como meta de inflación, es una señal de que las cosas no están en el curso que ellos habían estimado en materia del movimiento de los precios para este año 2025. Entonces, sumado el tema de las tasas de interés, tasas de inflación y el comportamiento de la economía, y en adición usted le agrega cómo anda el precio del dinero en la banca, es decir, si Joanna sale a buscar un préstamo para adquirir un vehículo, o un comerciante solicita algún financiamiento para su colmado, su salón de belleza o cualquier otro negocio, estaría pagando alrededor de un 16% de tasa de interés promedio ponderada. Que significa que pudiera ser hasta más de un 16%. A pesar de que el Banco Central primero estuvo descendiendo la tasa de interés del Banco Central y ahora la ha frisado por varios meses, pero sin éxito alguno. Es decir, cuando un Banco Central reduce la tasa de interés de referencia y la banca comercial no hace lo propio, es decir, no reduce la tasa de interés con la que le presta a los ciudadanos, a los agentes económicos, a los empresarios, entonces significa que algo anda mal en la economía dominicana, que no logra el efecto transmisión que se procura cuando un banco central reduce la tasa de interés. Por eso digo que en la economía dominicana algo anda mal. Y usted puede apreciar una variable que es importantísima, Joanna, que tiene que ver con el comercio, con el consumo. Las propias autoridades han reconocido que la demanda interna, es decir, el consumo se ha achicado, ha disminuido. Y eso es una mala señal, puesto que uno de los motores de la economía
es precisamente la demanda, el consumo. Si no hay demanda, no hay consumo, no hay una dinamización en la economía y probablemente esto se puede asociar a que el Banco Central nueva vez está retirando circulante de la economía dominicana. En el último mes, estoy hablando de abril del 2025, ha retirado más de 10,000 millones de pesos, una cifra importante para la economía del de a pie, para la economía de los negocios, porque entre menos circulantes hay en una economía, pues menos liquidez disponen los ciudadanos y consecuentemente pues tienen menos capacidad de compra. De ahí que el consumo se ha reducido en estos primeros meses del año 2025. Hay un fenómeno que ustedes los economistas pueden entenderlo mejor que la población, y de hecho que nosotros mismos, que no somos expertos en el tema, cuando queremos saberlo, lo leemos a personas como usted, que son los que manejan el tema. Hace algunas semanas el dólar estuvo a 63 y pico, lo que generó una preocupación en la población, pero de repente, posiblemente 2 semanas después o una semana después, ya el dólar había descendido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo llamarle a ese fenómeno? ¿Qué significa eso para la economía? ¿Por qué esa subida y luego posteriormente, una semana después, vuelve y baja prácticamente más de 3 puntos? Bueno, la razón principal por la cual en los primeros meses de este año 2025 la tasa de cambio respecto al dólar norteamericano estuvo en aumento se debe a que los bonos soberanos que emitió el gobierno central y que colocó a principio de año, estoy hablando de enero del 2025, rompió con el esquema tradicional. ¿Cuál es el esquema tradicional? Bueno, los bonos soberanos se colocan en los mercados internacionales, bonistas internacionales como son los bancos de inversión, fundamentalmente bancos de inversión, pero también inversionistas institucionales y personas físicas extranjeras adquieren esos bonos con dólares del extranjero. Entonces, esos dólares ingresan a la economía dominicana de manera fresca, porque no eran dólares que circulaban en la economía dominicana, sino que eran dólares que estaban circulando en el mundo y que con la colocación de los bonos ingresan a la República Dominicana. Era un tema externo, no, era un factor externo, ¿no? Correctamente, era externo. Pero en este año 2025 no ocurrió eso que siempre había ocurrido en los años anteriores. ¿Y qué pasó? Que una parte de esos bonos soberanos lo adquirieron inversionistas dominicanos con dólares dominicanos. Vale decir, con dólares que estaban circulando en la economía dominicana, y lo que hubo fue unos dólares que se estaban reciclando, entraron a las arcas del gobierno, pero salieron del sector privado. Pero del sector privado dominicano, no del sector privado externo, ¿no? De ahí que al reciclarse los dólares del país, pues obviamente, aunque las reservas internacionales del Banco Central aumentaron y ciertamente superan los 14,000 millones de dólares actualmente, no significa eso que ese aumento provino de fuentes externas de dólares, sino que provino de fuentes internas. Esa fuente interna, lo que hacían era entonces demandar dólares localmente y presionó la tasa de cambio hacia el alza. Pasado ese fenómeno, pues obviamente la presión comenzó a descender, que unido con algunas medidas que tomó el Banco Central, como el hecho de que ha retirado del circulante, creo que lo dije en la primera parte de la respuesta a la pregunta, unos 10,000 millones de pesos circulan hoy día menos que 2 meses atrás, y decía que eso pasó ahora en abril del 2025, menos pesos, entonces procuran menos dólares. Hay menos demanda de dólares porque la gente tiene menos peso. Esa es una razón importante que explica el descenso de la tasa de cambio del dólar norteamericano en la economía dominicana. Y naturalmente otro factor que que contribuyó a que la tasa de cambio se redujera es que el Banco Central aumentó la tasa de interés que paga por los bonos y los certificados financieros que ellos colocan en el mercado. Ya están pagando por encima del 12%, cuando anteriormente pagaban un 8 y un 9%, y obviamente esa alta tasa de interés que aumentó en pesos dominicanos anima a los inversionistas a comprar certificados del Banco Central en pesos con una tasa de interés alta y dejan de demandar dólares.
Esa es la otra razón que explica por qué ha descendido el precio del dólar en el mercado dominicano actualmente. En vez de querer comprar, van y llevan el dinero para lograr Exactamente. Llevan el dinero en peso al Banco Central. Exactamente, porque está ofreciendo una tasa alta. Alta. Así Importante. es. ¿Cuál es veía